Amén. Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice: ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, o sea, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Okay. Una de las cosas que nos quita la paz de Dios, hermanos, es la inseguridad, las dudas. Nos inquietan el corazón. Y en esta vida tenemos que enfrentar una cantidad de decisiones y a veces no sabemos qué hacer. A veces sí, a veces no. A veces decisiones grandes, muy significativas y otras veces pequeñas decisiones. Pero por lo que este pasaje dice, Dios quisiera que lo que hiciéramos estuviéramos seguros, tuviéramos convicciones sólidas, porque dice, el que duda de lo que come es condenado. No quiere decir que te vas a ir al infierno, sino que estás mal, porque no tienes fe, estás pecando. Y dice que si comemos o que hacemos algo que no proviene de fe, de seguridad, de confianza, es pecado. Así que necesitamos decisiones seguras. Ahora, un texto en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se encontraba en una duda. ¿Será Baal Dios o será Jehová Dios? Ellos habían recibido las manifestaciones de Jehová, pero pasado el tiempo se metieron doctrinas de dioses y entonces comenzaron a dudar y vivían con esa duda. Y les dice el profeta Elías, y acercándose a Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Venimos a la iglesia, pero solo Dios conoce cada corazón. ¿Y qué es lo que estará pasando en el interior de cada uno de nosotros? Pero una cosa es segura: Dios quiere que tome una decisión. Que tome una decisión. Y el propósito sería hoy encontrar qué decisión tomar. ¿Qué decisiones tomar? ¿Cómo tener seguridad de lo que voy a hacer? ¿Cómo estar seguro en diferentes situaciones de la vida? Eso es lo que vamos a responder en esta mañana. Ahora, seguramente las decisiones certeras son las decisiones guiadas por Dios. Ahora, el no creyente no toma a Dios en sus decisiones. Él hace lo que él cree. Se rebusca en internet o algún amigo y ahí él va formando su convicción y eso hace. Pero nosotros vivimos diferente. Nosotros vemos lo que no se ve. Vemos a Dios. Ahora, que no lo veamos no quiere decir que no existe. Pero dice, por fe andamos y no por vista. Viendo las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces buscamos la guía del eterno, de Dios. Sabemos que Dios no solo es que existe, sino que Dios guía. Y Dios está con nosotros y quiere guiarnos. Entonces las mejores decisiones de éxito serán las decisiones guiadas por Dios. Ahí va a haber una discrepancia entre nuestro corazón en algunas ocasiones y la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo tomar las decisiones guiadas por Dios? A esas vamos, a las guiadas por Dios. Bien, aquí hay un esquema que espero logremos leer un poquito. Vamos a ver. Se pueden confundir, pero después me pueden pedir la presentación o alguien tal vez le toma una foto porque se lo quiere grabar, una foto con su celular, así la amplía después. Este esquema es lo siguiente.
Para tomar una decisión correcta hay tres factores. Las escrituras, o sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? La sabiduría y los deseos. Pero antes de eso, tú tienes que estar en una actitud, en una condición espiritual para poder entender a qué te está guiando Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? Para tener esa seguridad. Esta condición espiritual consiste en lo siguiente: caminar en el Espíritu. Ok, no será esto tan complicado, sino simplemente que tú quieras oír a Dios, te dejes guiar por Dios. Dios te ha dado el Espíritu Santo y dice la Escritura, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Él habla al corazón, habla allá a lo íntimo. Hay que estar también receptivos a eso para entenderlo. Segundo lugar, es este otro aspecto, hay que aceptar la soberanía de Dios. Esto significa, hermanos, Dios es soberano, significa que Dios manda, Dios tiene el control, todo lo que Dios decreta es sabio, aunque no concuerde con lo que uno está queriendo en ese momento. Entonces, para entender la voluntad de Dios hay que estar dispuesto a aceptar la soberanía de Dios. O sea, primero decir, Señor, llévame a una decisión guiada por ti, lo que tú quieras, estar dispuesto a eso. Por ejemplo, si una señorita se quiere casar, debería de decirle a Dios, Señor, prepárame tú el esposo, guíame tú en esto, Señor, porque lo que tú me guíes será lo mejor para mi vida. Eso debería decir. Pero si hace otra cosa, que sería no tomar en cuenta a Dios, sino decir, aquí a mí me gusta aquel muchacho, y ese es el príncipe de mi vida, y que tan amable que es, no es creyente, pero yo lo voy a convertir, o medio, o sí cree en Dios, pero ¿qué dice la Escritura? También los demonios creen en Dios, sí, también los demonios creen y tiemblan, dice. Se referiría creyente a otra cosa, a que está alineado en la misma fe tuya, las mismas doctrinas, las mismas verdades, ¿verdad? Eso es lo que Dios quisiera para tu vida. Pero si ella dice no, entonces no está tomando en cuenta la soberanía de Dios, no está sujetándose a lo que Dios quiere. Y de veras les digo, mi hermano, es mejor lo que Dios quiere para usted que cualquier otra cosa. De veras, es lo mejor. Así que busquemos eso. En tercer lugar, hay que pedir sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente. Entonces, si tienes esta condición, entremos a esta pirámide. Las Escrituras, la sabiduría y los deseos. Desarrollemos cada uno de estos. Primero, hablemos de las Escrituras. La Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, que está clarísimo, revelado. Entonces, si nosotros vamos a tomar una decisión, preguntémonos primero, ¿qué dice la Biblia sobre eso? O vamos a tener una convicción, queremos formar una convicción sobre algo, ¿qué dice la Biblia? Entonces lo que diga la Biblia es incuestionable y está clarito, no tienes que hacer más que sujetarte, allí lo dice. Primero, dice la Escritura, lámpara es a mis pies, es tu palabra, y lumbrera mi camino. La palabra me guía, me ilumina en lo que debo de hacer, lo que debo de creer y lo que debo de decidir. Es así como Dios dice. Eso es lo primero a buscar. ¿Qué dice la Biblia? Pero, volviendo al punto atrás, puede ser que la Biblia hay temas que no los especifica. Cuando Dios no especifica algo en la Escritura, significa que te ha dado libertad para tomar esa decisión con otro criterio. Porque eso no es malo en sí, no es pecado. Digamos, lo que la Biblia te prohíbe es pecado. Pero hay cosas que la Biblia no las prohíbe.
Entonces allí es donde tú tienes que dilucidar con otro criterio. Y este es el criterio de la sabiduría. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermano? Es la habilidad de aplicar el razonamiento, el conocimiento bíblico. Por ejemplo, Pablo decía en un versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene. En otras palabras, se estaba refiriendo a cosas que la Biblia no prohíbe. O sea, moralmente, si yo lo hago, no estoy quebrando ningún mandamiento de Dios. Pero, dice, pero no todo conviene. Entonces voy a usar el aspecto de la conveniencia. No porque la Biblia lo prohíbe, sino que voy a pensar, ¿conviene esto? Y si conviene, pues entonces el criterio de la sabiduría me va a llevar a esa convicción. Y si no conviene, entonces no es porque la Biblia diga, eso es pecado, no, es porque no conviene. Entonces, en base a eso razonamos con sabiduría. La sabiduría tendrá que ver también con que Dios puede aplicar versículos bíblicos guiados por el Espíritu de Dios a lo que estás viviendo en el momento. Y entonces alguien dice, Dios me ha dado palabras sobre esto. Y hay un pasaje de la Biblia que Dios utilizó, que el Espíritu utilizó para hablarte. Eso es lo que llamamos rema. Los remas son, el logos es la Biblia toda. Logos viene de la palabra griega que quiere decir lo que se ha dicho, ya lo establecido. Pero rema también se traduce en la Biblia como la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre logos y rema? Logos, decimos, es lo que ya se dijo, ya no hay discusión. Rema es lo que se está diciendo en este momento. O sea, el Espíritu Santo va a utilizar el logos para darte rema. O sea, va a utilizar un pasaje bíblico para hablarte específicamente a una situación. Ejemplo, hace años estábamos en una situación ahí con mi esposa en una cuestión donde estábamos trayendo las cosas de ella desde Honduras y nos habían puesto una cantidad de trabas ilegítimas. O sea, las autoridades ahí se estaban aprovechando para cobrarnos un impuesto que no nos tocaba. Pero no había manera de pelear porque el que tiene la autoridad manda y uno, pues ni modo, tiene que aguantar, ¿verdad? Pero yo decía, es injusto, eso es injusto. Y orábamos y Dios me dio un rema, un versículo de logos, o sea, de lo que ya se ha dicho, para aplicármelo a la situación. Y era un pasaje en Isaías donde dice, tu pleito yo lo pelearé. Y a mí me sorprendió porque me tocaba pasar por ese pasaje, por esas partes de Isaías, pero ahí es como que el Espíritu me llamó la atención, me capturó y me enfocó en eso, y yo vi, estas palabras eran exactas lo que yo estaba necesitando. Tu pleito yo lo pelearé y el botín será quitado al tirano, decía. ¿Qué más? Si ¿cómo se llama? La contador vista con la que estábamos lidiando se había propuesto descabezarnos. O sea, tiranía. Y el botín será quitado del tirano. Eso a mí me dio una guía. Dios me habló. Confiemos en el Señor. Y Dios abrió las puertas y utilizó al papá de Neni, el hermano Arístides. Él fue y peleó y ganó. Ganó. Y quedó mal la contadora vista delante de su jefe. Wow. Yo no puedo interpretar de otra manera más que Dios me habló a través de esta palabra. Entonces, en el área de la sabiduría, Dios nos da pasajes que los ocupa de una forma específica para lo que estamos viviendo. Palabras exactas guiadas por el Espíritu de Dios, donde uno capta qué es lo que quiere que uno piense en ese momento, que uno haga. A veces Dios lo que hace es darte paz, tranquilo, aquí está esta palabra. Eso te pone en un plano de la sabiduría para saber qué creer y qué hacer. Ahora, entonces, la Biblia tal vez
no habla tan específicamente de ese punto, pero la sabiduría que Dios te ha dado te lleva a pensar, creo que aquí es donde me quiere Dios, esto es lo que quiere que haga. Entonces, en toda decisión de ese tipo hay que preguntarse, ¿qué será lo más sabio hacer en esto? ¿Qué será lo más sabio? En nuestro caso era confiar en Dios. Eso es lo más sabio. Dios está obrando. Bueno, pero tal vez hayan dos opciones sabias. ¿Tomo esta decisión o tomo esta otra? En ninguna de las dos decisiones voy a quebrantar la Escritura, porque las dos decisiones pueden ser válidas. Pero entonces yo debo de preguntarme, si las dos decisiones son sabias, ¿qué criterio utilizo? Aquí viene lo tercero, los deseos. Creo que hay situaciones donde tú le podrías orar a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Él lo que te diría es, ¿qué deseas hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? Porque si tomas la decisión A, está correcta. Y si tomas la decisión B, también está correcta. ¿Qué hago? Pues ahí tienes que decidir de acuerdo a tus deseos. ¿Qué quieres? Dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón, lo que deseas. Porque estás bien, te estás deleitando en Dios, has buscado su dirección. ¿Qué es lo que quieres? Pues esto. Entonces eso es lo que haces. Entonces, esta es la libertad que Dios nos da. Entonces, haciendo un repaso, primero, el consejo de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Y si la Biblia no prohíbe, entonces, segundo, ¿qué sería lo más sabio hacer? ¿A qué me está guiando Dios específicamente en este caso? Y pues, si las dos o tres opciones son sabias, entonces, ¿qué es lo que deseo hacer? ¿Qué tengo en mi corazón? Porque también Dios se mueve a través de nuestros deseos. Nehemías había recibido una visión de Dios, y cuando llega a Jerusalén, él iba a reconstruir la muralla, y dice, y no les había revelado a los ancianos de Israel lo que Dios había puesto en mi corazón. Era un deseo que él tenía de participar, eso significa que era un deseo de Dios. Cuando estamos bien con Dios, Dios se mueve en nuestros deseos también. Pues decimos deseos válidos, correctos. Dios te lo está poniendo para que lo hagas. Deseos válidos y correctos cuando estás en la perspectiva de la sabiduría y de las Escrituras. Ahora, así tomamos las decisiones, guiados por Dios. Sin embargo, hermano, podemos saber las decisiones. Dios nos quiere guiar para que sepamos, pero no solo eso. Ahí está la mitad del camino. Dios quiere que tomemos la decisión. Y Dios quiere que la cumplamos hasta el fin. ¿Por qué Dios querría solo revelarte lo que Él quiere de ti? Ah, vaya, qué bonito, ahora ya sé. Y ahí se quedó la cosa. Y lógico, hermano, que hasta ahí llegue el asunto. Si te guió y sabes lo que hay que hacer, hazlo. Y cúmplelo hasta el final. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había decidido mandar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando por una situación crítica en el pueblo de Israel, y los cristianos israelitas tenían necesidades económicas. Entonces, tenían ya un año de estar pensando en enviarla, la ofrenda. Y les dice Pablo lo siguiente: ahora pues, ¿qué sigue? Llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, o sea, ustedes fueron los primeros que respondieron a la necesidad y expresaron, sí hermanos, nosotros vamos a ayudar, pero ya tenían un año y no estaban ayudando. Ustedes, les dice Pablo, estuvieron prontos a querer, pero ahora háganlo también, llévenlo a cabo. Estuviste prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Mis hermanos, allá en lo íntimo, y que Dios nos guíe a cada uno de nosotros,
habrá decisiones que sabemos que las hemos tenido que tomar hace ratos y están engavetadas. ¿Será que hay convicciones que tenemos, pero no vivimos conforme a esas convicciones? Solo nos gusta contemplarlas. Yo creo esto y ahí le estamos dando vuelta y ahí está. ¿Qué habrá allá en el interior de cada uno? En las situaciones propias de cada uno. Ahí podríamos explicarnos a veces el estancamiento espiritual que se da. Aquel vacío que no terminamos de sentirnos en paz y tranquilos con Dios, satisfechos con nuestra vida, como que algo hace falta, porque hemos dejado convicciones sobre las cuales no tomamos decisiones que sabemos pero no las tomamos, no las llevamos a cabo. ¿Será eso? Bien, veamos cómo cumplir las decisiones guiadas por Dios hasta el fin. Claro, se puede hablar mucho sobre esto. Sin embargo, yo voy a utilizar nada más un pasaje sobre esto y decirle primero que el problema es que podemos saber la decisión que debemos de tomar y no la tomamos. Y puede ser que la tomamos, pero no la cumplimos hasta el fin. La dejamos a media. Hermano, esto es un desafío de Dios para con nosotros. Aquí se estremecen muchas vidas. Aquí Dios nos quiere subir de grada. Subir a un carácter cabal, como debe ser. Ya no con que yo soy salvadoreño y los salvadoreños improvisamos y dejamos a media las cosas. Aquí no hay nada de eso. Pero es que en mi familia, si hacíamos, empezamos una cosa y la dejamos. Aquí Dios te va a subir de grada. Crítico esto. Aquí se define por qué a veces hay creyentes que no cambian y por qué hay creyentes que comienzan a madurar y son una bendición. Ahora, vamos a hablar de un personaje como es el apóstol Pablo acá. Veamos a alguien que llegó a cumplir sus decisiones en Dios hasta el final y aprendamos sus secretos. El apóstol Pablo. Busquemos por lo tanto este pasaje, 2 Timoteo 4, 6 al 8. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, o sea de su muerte, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto lo escribe desde la cárcel, consciente de que el tiempo de su muerte estaba cercano. Pero cuando ustedes leen, perciben en este hombre una tranquilidad, una paz, una satisfacción por el deber cumplido, diciendo: el tiempo de mi partida está cercano. ¿En qué piensa? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto, me está guardada la corona de justicia. Tranquilo. Ahora, usted se va a encontrar en la misma situación un día. Quizás ahorita no, porque usted no está pensando morirse todavía. Pero un día sí. Yo empecé a ver los síntomas de la muerte de mi papá, que murió hace 2 meses, 3 meses antes. Y pude notar, como cuidé a mi mamá, pude notar cuando ella empezó en picada. Mi hermano no me creía. Yo le hablaba: mi papá va a morir en cualquier momento, venite pronto.
Ah, sí, voy a llegar. Y le conté, fíjate que no quiere que lo hospitalice. Ah, pues está bien, me dijo. Ah, pues está bien porque te está alegando que no quiere entrar al hospital. Y no vino. Sí. Claro, ya cuando estaba ya, que en cualquier momento, mi hermana, venite. Él se vino. Cuando ya él murió después me dijo, es que lo que pasó es que no te creía, me dijo. No te creía lo que me estabas diciendo. Cuando ya se iba acercando su día, yo tuve que hablar con él y le dije, papá, es triste decirte esto, pero tus días están contados. Yo no soy médico, pero yo sentía que estaba ya cerca y le dije, te quedan unos días o unas semanas, si acaso un par de meses. Y él se conmovió, no me dijo nada, pero eso lo ayudó, porque empezó a ver su vida de otro modo. Porque él tenía esperanzas de que él iba a seguir viviendo, a pesar de tener ya casi 94 años, que él estaba arrecho de que iba a seguir. Pero ya no era así. Mis hermanos, un día nos va a tocar a nosotros. No sé, yo lo voy a pasar. Si no es que hay una mente súbita, repentina, sí, vamos a entrar en un proceso donde va a ser irreversible. Y yo voy a saber, me quedan unos días. Y me voy dentro de poco. Y ahí, hermanos, en ese momento uno empieza a pensar cosas que no les ha dado mucha importancia a través de la vida. Me voy. Que me gustan las rancheras, ahí ya quedaron atrás. Que los amores quedó atrás, eso ya no significa nada. Que mis cosas, esas las voy a dejar. Ahí usted va a empezar a hacer cuentas a quién le va a dejar las cosas. ¿Y qué quiere usted que canten en su funeral? Ahí ya lo que vivimos aquí ya no va a importar. Vamos a la eternidad. Y allí yo creo que uno va a pensar, ¿qué hice con mi vida? ¿Valió la pena? ¿En qué me gasté? Mis esfuerzos, ¿en qué los gasté? Y será la frustración de alguien, de algunos, que no tengan exactamente mucha paz al irse. Pensar, ¿cuánto hice sufrir a algunas personas, a mis seres queridos? Qué prepotente fui. Qué duro. Qué terco, necio fui. Qué desperdicié. Hubiera querido. Desperdicié oportunidades. Hubiera querido. Pero ya no hay más tiempo. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿saben? Eso no fue una decisión de ese momento, ya porque como ya se iba. Eso es algo que él previó mucho tiempo antes. Y esto nos lleva al primer principio en cuanto a esto. Mirar el futuro. Esa paz que experimentaba no era casualidad. Es que él, cuando conoció la verdad, se definió con la verdad, tomó la decisión, las convicciones y vivió para eso. De tal manera que al final él está totalmente preparado y en paz. Que ha terminado la carrera que el Señor le mandó. ¿Cómo será tu caso? Porque mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, prepárese, porque su día viene. Viene. Y el mío también. Esta vida se va sin sentirlo. Cuando uno está jovencito, Daniel, Ernesto José, ven la vida por delante y es parte del plan de Dios. Maravilloso, tengo toda la vida por delante. Cuando ya se vivió, y se ve largo, de aquí que tenga 40. Fíjese que yo decía, voy a vivir el año 2000. Sí, decía yo, pero esto falta. Va a ser cuando tenga 40 y no sé cuántos. Lo veía lejísimo. Ahora, hermano, lo veo allá bien atrás. Ya lo pasé hace ratos. Y entonces, ya viví un poco, pero con todo hay una sensación de que, qué rápido se fue el tiempo. ¿Hace cuánto sucedió tal asunto? Digo yo. Cuando me pongo a contar,
hace 20 años. No, no puede ser. Yo siento que fue hace como 7 años y no, dicen que hace 20 años. Así es, hermano. Se va. Vamos caminando hacia allá. ¿Qué decisiones aquí? No hay que perder el tiempo ya en tonterías. Amarrado ahí por las mismas tonteritas. Ya. Hay que deshacerlo, hermano. Y tomar las decisiones guiadas por Dios. Esas son las que nos van a dar la paz y la satisfacción en los últimos días de nuestra vida. Satisfechos. Entonces hay que mirar el futuro para las decisiones que vamos a tomar. No vea solo el presente y sus emociones del momento. Espérese, medite. Esta decisión que tiene que ver con un futuro, con el futuro. Solo es un gusto que quiero darme, es una cosa ilógica para este momento. Solo estoy pensando en este momento. Viene un futuro. Futuro me refiero a en los días cerca de la muerte, pero no solamente eso, sino que un después de esto, ¿qué pasa? Que eso a usted lo lleve a motivarse, a tomar la decisión, pero finalizarla también. Finalizarla bien. Segundo, pelea. Porque dice Pablo, he peleado la buena batalla. Y saben, la palabra de la que se traduce es agonizomai, de la que viene agonía. O sea, pelear hasta como en un sentido de agonía. Esto te quiero decir, hermano, luchas van a haber, difícil en la vida de todos. Alguno puede decir, yo cuando no era creyente no tenía luchas, ahora como creyente tengo luchas. Hermanos, las luchas las va a tener toda la gente, solo que uno decide si voy a tener luchas infructuosas como un no creyente, como uno que anda tercamente no queriendo obedecer la voz de Dios. Esas van a ser simplemente consecuencias, o mis luchas van a ser productivas, van a ser luchas que me van a hacer crecer, madurar, luchas en las cuales voy a bendecir a otras personas, voy a conocer mejor a Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en mí. Prefiero esas luchas que luchas por mis tonterías, simplemente aguantando golpes porque yo me los busqué. ¿Qué luchas son las que voy a querer? Hermano, mucho mejor. Dice que el horno de fuego para purificar tu fe es mucho mejor que eso. Así que hay que decidirse, hermano. Va a haber luchas, pero estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. Él nos va a ayudar. Hay que confiar. No te asombres, la batalla ahí está. La otra palabra, he acabado la carrera. Ese acabado, he acabado, viene pues sí, de esta palabra, teleo, que quiere decir completar. He completado, he cumplido. Esto quiere decir que las decisiones que él tomó, las completó. Desde que las tomó, las llevó a cabo hasta el final. No las dejó a medias. He acabado la carrera. Dice entonces, esto es completar, es como pagar una deuda. Se ocupa para pagar una deuda. ¿Verdad? Cuando usted tiene una deuda no la deja a la mitad. Y cuando termina la deuda, ¿cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente? Yo creo que se siente feliz, ¿va? ¿O no? Como les decía la vez pasada, a menos que a uno le falte un tornillo espiritual, uno diría, ay hombre, ¿por qué le pagué? Ese pisto lo hubiera ocupado en otra cosa. No, uno se siente, lo normal es que uno se siente contento. Acabe la deuda. ¿Cuántos en este momento están anhelando, ay, un día voy a salir de esas deudas? Porque a veces son años, ¿verdad? Un día. Pero qué feliz el día en que pague la última cuota y ya no más esa cuota. Pues ese es, he acabado la carrera. Y miren que todavía no se ha muerto. No sé cuánto le falta, unos días, unos meses. Pero dice he acabado. Él ya ve como que ya estuvo. Ya acabó. Le faltan unos días más. Pero dice he acabado la carrera. Así que mi hermano, no desista porque hay tentaciones. Todos tenemos la tentación de dejar, ¿o no? A mí se me pasa a veces, hermano. Mejor me voy a sentar a descansar. Mejor me voy a dedicar a alguna afición.
qué tontería, hermano, haría. Pero los pensamientos están ahí, somos de naturaleza carnal. No se asombre, en su caso también. El gran problema es que uno le haga caso a esos pensamientos y entonces en lugar de seguir adelante se desvió. Dejó de persistir, de correr. Probablemente esta es la causa de por qué muchos a veces pierden ese entusiasmo, dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, y etcétera, etcétera. Ahí se va viendo, esos son síntomas de que uno ha desistido, está desistiendo o está claudicando en medio de dos pensamientos: el mundo y Dios, el dinero y Dios, mis relaciones sociales o Dios, mis aficiones o Dios, claudicando entre dos pensamientos que no le dejan correr. Si usted está corriendo, quítese el peso de encima. Dice en Hebreos 12, 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué podría ser pesos para usted, para correr? Medítelo, quíteselos. Vamos corriendo. Y otra cosa, y si ha caído, si ha fallado, ¿qué es la única solución para esto, hermano? Si cayó, si falló, si se desvió, no queda de otra que levantarse y seguir. Porque tiene que acabar la carrera. No tiene que ganarla. Porque no se trata de una competencia con ningún cristiano, sino de acabarla. Hace poco veía un video, ya no lo volví a encontrar, pero alguien había puesto un video de un anciano de 106 años corriendo una carrera. Claro, con jóvenes, y los jóvenes inmediatamente salen corriendo. Pero el anciano ya caminaba así como hasta de un lado. Iba corriendo la carrera, hermano. O sea, como para que cualquiera se ría. Los demás terminaron y él seguía. Y llegó a la meta. Y le aplaudieron. Nuestros respetos para él. Acabó la carrera. No es que la ganó, la acabó. No es competencia con nadie. Es una cosa entre usted y Dios. Y le está tomando el tiempo para acabarla. ¿Ya acabó su carrera? ¿Estaría listo para hoy decir, Señor, he acabado la carrera, estoy listo? Yo todavía creo que no, pero un día me refiero a que creo que todavía me hacen falta cosas que hacer, más cosas que hacer, ¿verdad? Y no quiero dejar sola a mi esposa también, ¿verdad? Entonces todavía creo que me falta, pero ahí voy. Un día Dios me va a decir, Edwin, tu tiempo está cerca. Y yo, Señor, bueno, está bien, Señor. Allí me voy a empezar yo a pensar, ya estuvo, ya llegué, lo que pude hacer lo hice, y lo demás te lo dejo en tus manos, los resultados te los dejo en tus manos. Pues usted dice, pero es que yo evangelizo y no se me convierten, no importa. Usted solo está acabando lo que el Señor le ha dicho. Que se conviertan es cosa de Dios. Pero usted está haciendo lo que el Señor le ha dicho. Los resultados son de Dios. Así que, esfuérzate. Todavía no ha llegado. O usted ya llegó, hermano. ¿No ha llegado? No se quede porque todavía no ha terminado la carrera. Y por último, dice Pablo, he guardado la fe. He guardado la fe. Y esta palabra guardar, tereo, quiere decir, tengo los ojos puestos en la fe. Vigilo, protejo. Y esto nos habla, hermanos, si alguien anda queriendo que Dios se le revele y se le aparezca, el camino de Dios es por fe y no por vista. Eso no quiere decir que no sea cierto. Es cierto, y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cierto, hermano, esto es cierto, aunque usted no lo vea. No dude, ya tome una decisión. ¿Qué son las dudas que mantiene? Eso le va a afectar en su vida.
Defínase, esto es cierto. Dios está aquí, Dios es cierto, Dios está ante usted, a la par suya. Dios está con usted. Fe, decisiones tomadas y llevarlas a cabo. Usted va a ser premiado en el gran tribunal de Dios. Porque sin haber visto físicamente, creyó de manera íntegra y fue fiel a sus convicciones. De esos creyentes se necesitan, hermano. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Ya